En el siguiente video les voy a hablar sobre las cadenas alimentarias, pero antes de empezar a ver cómo se representa la alimentación de todo ser vivo en un hábitat, lo primero que debemos comprender es que se establecen relaciones en función de cómo obtienen alimento y energía. Es decir, que deberíamos preguntarnos qué estrategias utilizan los seres vivos para poder obtener su alimento. Como vemos a continuación, se pueden clasificar de dos formas diferentes: en organismos autótrofos, es decir, aquellos organismos que se alimentan a sí mismos produciendo su propia comida, como por ejemplo las plantas, algas y muchas bacterias. También tenemos a los organismos heterótrofos, es decir, son aquellos que se alimentan de otros, no pueden producir su alimento, obtienen energía de fuentes externas, como es el caso de los animales, de los hongos y de algunas bacterias. Si tuviésemos que definir lo que es una cadena alimentaria, diríamos que señalan quién se come a quién. También se las denomina cadena trófica, que viene del griego tropos, que quiere decir nutrir o sustentar. Está formada por una serie de individuos que se organizan de manera lineal, en donde cada uno se alimenta del anterior y sirve de alimento al siguiente individuo. A continuación estamos viendo un ejemplo de una cadena alimenticia o también llamada cadena trófica, en donde el primer eslabón está representado por una planta que es comida por una mariposa. Esta mariposa a su vez es comida por un sapo y este sapo es comido por una serpiente. Vemos que para representar a las cadenas alimenticias se dibujan distintos niveles tróficos del ecosistema y que se deben indicar mediante flechas las relaciones alimentarias que se establecen entre ellos. La punta de la flecha indica el organismo que come y el final de la flecha el que es comido. Al comienzo siempre se encuentran los organismos vegetales, que son los denominados productores, es decir, que son los que realizan la fotosíntesis, como árboles, arbustos, cualquier planta y algunos microorganismos. Pero en toda cadena alimenticia también encontramos a los consumidores, que pueden ser primarios, secundarios o terciarios, y son los seres herbívoros y carnívoros, como son las serpientes, águilas, leones, entre otros. Además, encontramos a los descomponedores o detritívoros, que son los que comen a los organismos muertos, por ejemplo, hongos, algunos insectos y gusanos. Si observamos a continuación, aquí tenemos un ejemplo en donde en el primer eslabón encontramos al productor, que es la planta, un consumidor primario, que como ya vimos anteriormente tiene que ser un animal herbívoro, un consumidor secundario, que es un animal carnívoro, y en este caso el consumidor terciario es un animal depredador. En este ejemplo, el productor es una encina con bellotas y dentro de los consumidores, el consumidor primario es un ratón de campo y el consumidor secundario es el zorro. En esta última diapositiva que estamos observando, comenzamos la cadena alimentaria con un productor, un consumidor primario, continuamos con un consumidor secundario, un consumidor terciario, para finalizar con hongos y bacterias, que serían los descomponedores. Los invito a seguir compartiendo más videos formativos.